Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, ¿qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Esto es los 93.5 de Radio Monumental. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, a los cuales le damos la bienvenida como todos los sábados ya en este último sábado del mes de julio, dándole gracias al Creador por el don de la vida, por la oportunidad de llegar ya sea hasta su lugar de trabajo, a lo mejor a su casa o inclusive su automóvil. Gracias por abrirnos las puertas de el lugar donde usted se encuentre para compartir un poco acerca de acuariofilia marina y los muchísimos temas que tenemos siempre para desarrollar con todos ustedes. Bien acompañados aquí con Cristian Hernández en el Control Master Monumental. Le doy los muy buenos días a don Hernán Azofeifa, que ya lo veo disfrutando de ese cafecito que siempre tenemos estos sábados en la mañana, que nos acompaña aquí en el programa. Buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y sin duda alguna un buen café en la mañana siempre es una excelente forma de iniciar el día, de mantenernos en acuariofilia marina. Y tenga usted también muy buenos días, que este sábado sea un sábado tremendamente bueno para todos sus propósitos, y aquellos acuaristas que nos acompañan el día de hoy, no olviden aprovechar que el sábado normalmente lo dedicamos a hacer mantenimientos, cambios de agua, revisar esos parámetros, en fin, asegurarnos de que mantenemos calidad de agua. Nosotros no mantenemos peces ni mantenemos corales, mantenemos calidad de agua. Lo demás viene por añadidura. Hoy, Ricardo, con un tema bonito, vamos a hablar también de nuestros océanos, de nuestras costas, de nuestros mares, con una invitada que ya habíamos tenido, que es parte de la familia de Acuariofilia Marina, porque están realizando como organización sin fines de lucro tremendo trabajo por el rescate, por el restaurar los arrecifes coralinos de Costa Rica. Nos referimos a Raising Coral y a nuestra invitada Tatiana Villalobos. Raising Coral muy cercana a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Desde que los conocemos nos hemos identificado tremendamente con el proyectos de restauración, que inicialmente cuando vinieron por primera vez a los micrófonos de Acuariofilia Marina estábamos hablando de la zona sur de Costa Rica, y hoy Tatiana nos va a hablar de cómo ha crecido este trabajo de Raising Coral. Muy buenos días, Tatiana, bienvenida a Acuariofilia Marina y a Radio Monumental. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, más bien súper contenta de estar esta mañana compartiendo con ustedes y de nuevo hablarles un poco de todo el trabajo que hemos venido haciendo, porque sí, yo creo que ya ha pasado, no me acuerdo hace cuánto fue que tuvimos la primera conversación, y han pasado muchas cosas, entonces de verdad muy contenta. Los corales pues en Golfo Dulce, que era lo que les habíamos contado la primera vez, va funcionando, vamos avanzando con nuevos proyectos y demás, y empezando un piloto en el Caribe, entonces tengo varias cositas que contarles. Muy bien, don Hernán y amigos que nos escuchan, nosotros en la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos creemos que un pilar fundamental de la asociación es la concientización de las personas que deciden entrar a este hobby. Y esto lo hacemos porque nos gusta siempre compartir buenas prácticas para que la calidad de vida de los seres vivos que entran a esas peceras, ya sea de acuario de agua dulce, plantado, marino, aquí hablamos pues más ampliamente de la parte marina, tengan una buena calidad de vida. Nos gusta compartir ese tipo de consejos, buenas prácticas. Otra columna que nosotros tenemos como asociación, don Hernán, es el apoyo a instituciones, especialmente ONGs que se dedican a la conservación de nuestros recursos naturales, con mucho énfasis en los recursos marinos. Y don Hernán, usted ha sido testigo, nosotros hemos entrado en una química muy buena con un proyecto como ha sido Raising Corals. Hemos creído desde el principio, desde que estuvieron con nosotros por primera vez en el programa y con la asociación, sobre este proyecto de Raising Corals que empezaba en el Golfo Dulce, como ya lo dijo Tatiana, a hacer restauración de esos preciados corales que tenemos ya tan poco en el país y que asociaciones como estas, organizaciones como Raising Corals tratan de restaurar.
Pero también hemos querido ir más allá, no solamente darle la difusión, sino también hemos tenido la oportunidad y el honor, la verdad, de participar a través de donaciones, en donde Raising Corals ha sido parte inclusive de nuestra principal expo de acuariofilia llamada Camco. Han tenido su stand, ha estado con nosotros, hemos logrado pues hacer donaciones como ya lo hacía anteriormente. A mí particularmente es un proyecto que me emociona muchísimo, todo el trabajo que hace Tatiana y todo su grupo de trabajo. Hemos visto hasta documentales sobre la labor que hacen ellos, y me emociona saber que hoy Tatiana tiene muchísimas cosas que nos va a contar acerca de lo que ha pasado en estos casi 2 años que tienen, ¿verdad?, de no estar con nosotros acá en el programa. Pero nosotros como asociación seguimos igual de comprometidos, don Hernán, con un proyecto tan importante como este. Así es, Ricardo. Sobre todo quienes tenemos hijos no podemos ser insensibles a lo que están viviendo nuestros océanos. Los arrecifes coralinos alrededor del planeta, como siempre hemos señalado, menos del 1% del territorio marino y sostienen el 25% de la vida que hay en el mar. Y para efectos de la humanidad, el perder esta biodiversidad sería un colapso planetario. Así que todo lo que podamos hacer en divulgación, en sensibilización, valdrá la pena todo ese esfuerzo que hagamos. Y usted que está en su casa en estos momentos o va en su vehículo o en su lugar de trabajo, como dice una publicidad que inició en Europa, creo que fue en Francia, el océano no inicia en las costas, inicia en nuestras ciudades. En la medida que tengamos buenas prácticas para no echar plástico, para no hacer mal uso del agua, no contaminar los ríos, etcétera, vamos a estar haciendo también nuestro trabajo por conservar los recursos marinos. Nuestro país tiene un inmenso territorio marino, pero lastimosamente en las últimas décadas hemos visto deterioros por situaciones propiamente de la actividad humana, pero también relacionadas con el cambio climático, que no solo son parte de la actividad de los costarricenses, van más allá de nuestra pobre burbuja como sociedad en cuanto a que podemos tener buenas prácticas, pero al final de cuentas también tenemos países vecinos, tenemos un continente, tenemos diferentes factores a nivel de industria que pueden estar contaminando más el planeta y afectando para generar una acidez mayor en los océanos, para promover un aumento de temperaturas, en fin, tantos problemas que hemos hablado en acuariofilia marina. Pero hoy también tratamos de hablar de esas buenas noticias, del buen trabajo que realiza Raising Coral. Tatiana, creo que ya va a ser 2 años que ustedes estuvieron por acá y hablábamos del Golfo Dulce. ¿Qué ha pasado en esos 2 años en Golfo Dulce antes de que podamos comenzar a hablar de los otros lugares donde ya vienen trabajando? Bueno, es importante decir que el 2020 fue un año complejo, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto limitó muchísimo el trabajo, el poder como avanzar integralmente en varios proyectos, hablando de temas de educación, ¿verdad? Que veníamos trabajando mucho en charlas, en comunidades, en escuelas, el trabajo propiamente de restauración ecológica que veníamos haciendo y demás, pues obviamente se ve limitado porque ya el equipo no se puede desplazar al sitio, pero dichosamente creo que uno de los focos o los objetivos que teníamos de ir creando capacidad en el Golfo Dulce para tener personas locales entrenadas, que les llamamos los jardineros de corales, ¿verdad? Dio frutos y tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces ya no nos podíamos desplazar al sitio, pero teníamos personas locales capacitadas que tal vez no se iba como a ampliar la línea de investigación o demás, pero que lograron asistir un poco el trabajo de mantenimiento de los viveros de lo que se tenía. Pero les cuento que el 2020 no fue solamente como difícil para nosotros, sino para los corales del Golfo Dulce también, porque a inicios de año hubo unos meses en que en el verano se calienta normalmente, pero hubo un calentamiento anormal que lo asociamos a que no hubo una entrada de corrientes frías que usualmente sucede con el cambio de mareas. Entonces realmente teníamos pues la columna de agua completamente caliente, 32, 33 grados centígrados, y esto estresó muchísimo a los corales en los viveros. Tuvimos una mortalidad del 9%.
Entonces, después de que sucedió esto, el trabajo fue, apenas logramos volver a los viveros, fue tratar de recuperar el stock, ¿verdad? El inventario de corales que teníamos, porque lo tenemos por colonias donantes. En los sitios de restauración, pues no se vieron mayormente impactados, se recuperaron bastante bien. Y luego en noviembre, no, a finales de octubre, tuvimos una marea roja que afectó los viveros, y fue muy interesante de ver, fue como que un parche de marea roja estuvo como un mes sobre los viveros de coral también, entonces tuvimos una cierta mortalidad asociada a esto. Entonces el siguiente trabajo fue recuperar el stock, pero fue muy interesante porque esto es ciencia, ¿verdad? Este es el trabajo que hablamos de cuando hablamos de cambio climático. Duele porque uno se lo toma personal. Recuerdo Johnny que me dijo, ok, si se siente mal hoy, descanse, digiéralo, pero recuerde que esto es ciencia y mañana hay que volver y analizar los datos. Y es esto, logramos ver que tenemos donantes que responden muchísimo mejor a estas condiciones. Tuvimos donantes, por ejemplo, que tuvimos una mortalidad del 80% de todos los fragmentos o los corales bebés que teníamos en los viveros, mientras otros donantes no tuvimos mortalidad del todo, ¿verdad? Y a esto lo que nos referimos de que hacemos con la restauración de arrecifes coralinos. Es una plataforma en donde nos permite no solamente actuar y tratar de asistir el ecosistema, pero sino también ir viendo el rendimiento de los corales, porque queremos hacerlo efectivo, ¿verdad? Hacerlo eficiente. Y con el cambio climático no podemos predecir todo. Predecimos algunas condiciones, pero no sabemos cuáles especies van a rendir mejor, cuáles genotipos van a rendir mejor, y ahí es donde estamos en observación constante. Entonces, puedo decirles que en el Golfo Dulce el trabajo ha sido bastante bueno entre corales y humanos. La gente local entrenada, ha sido una experiencia súper bonita. Bueno, no son tantísimos, tenemos como 8, ¿verdad? Porque vamos con la capacidad que vamos logrando manejar, pero también ya tenemos sitios en los que realmente ya buceamos y parece como un jardín de coral que antes no estaba. Entonces les puedo decir que ha sido un trabajo bastante bonito y que esperamos que las condiciones vayan bien para ya poder ir continuando más con el trabajo un poco más intenso en la parte de restauración, pero va muy bien, pintando muy bien. Y dentro de ese estudio tan interesante que nos estás contando y esos cambios climáticos o efectos que tuvimos en el Golfo Dulce, ¿qué especies notaron que eran más resistentes a este tipo de cambio? ¿Cuáles especies salieron victoriosas y por el contrario, cuáles fueron más sensibles? ¿Se dio algún commonality, alguna situación ahí que mereciera resaltar? Vieras que, bueno, nosotros con lo que más tenemos inventario y con lo que más trabajamos es con Posilopora. No hemos hecho genética para poder decir que tenemos cuántas especies de Posilóporas tenemos, aunque creemos por los morfotipos que tenemos en 3 especies de Posilóporas, ¿verdad? Damicornis, elegans, eudoxi, porque de verdad son bastante diferentes y su forma es muy diferente y están en las mismas condiciones, ¿verdad? Porque sabemos que los corales tienen esta plasticidad si están en lugares expuestos a corrientes, al oleaje, etcétera. Entonces sí creemos que tenemos esto no confirmado. Las colonias realmente de porites y pavonas no se vieron mayormente afectadas, entonces en donde sí tratamos de medir este rendimiento fue entre los posilóporas. Entonces sí vimos. Tenemos, por ejemplo, en ese momento, el año pasado, teníamos 16 colonias donantes a lo largo de todo el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? De a lo largo del Golfo Dulce, y teníamos un stock de entre, digamos que unos 50 corales en promedio por cada una, ¿verdad? De cada donante. Y ahí fue donde vimos esto, mortalidad, tuvimos, si no estoy mal, como una mortalidad en el periodo de calentamiento a inicios del 2020, 2 donantes tuvieron una mortalidad del 85% y el resto de donantes la mortalidad fue muy baja. Entonces sí vimos esto. Y algo interesante es como que la primera respuesta sería ya no vamos a reproducir o a propagar estas especies, ¿verdad? O estos genotipos o estos donantes, pero tampoco es estratégico. La ciencia lo que dice es que más bien es medir el rendimiento, porque tal vez luego estas donantes van a ser resistentes a otras condiciones que nos trae el cambio climático y que no sabemos, pero ya sabemos que al menos con el tema de temperatura son de las que menos
van a tener esta resistencia. Entonces son como estas observaciones tan valiosas que solamente teniendo este tipo de trabajos de verdad se puede hacer. Tatiana, para que la gente nos entienda un poquito esto que nos ha comentado, tratemos de explicarles dos, por lo menos creo yo, son los elementos más relevantes del cambio climático. Ya apuntaste uno, temperatura, pero también hay otro que es el nivel de pérdida de alcalinidad que está teniendo el agua de mar y se nos está haciendo más ácida por la mayor concentración de dióxido de carbono. Eso hace que para el coral y la formación de su estructura le sea más complicado y nos traiga corales todavía más frágiles. Contemos en qué consiste el blanqueamiento y cómo afecta la temperatura. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre, el desprendimiento ese de las zooxantelas que causa un problema de acidez en el agua? Sí, bueno, propiamente el blanqueamiento, ¿verdad? De lo que hablamos es como usted bien lo dice, se rompe esta simbiosis. Sabemos que las zooxantelas son estas microalgas que están en el tejido del coral o del pólipo propiamente y que para algunas especies esta relación implica como el 90 o 100% de su energía porque dependen casi que al 100% de los productos fotosintéticos de esta zooxantela. Y además de esto, las zooxantelas son las que les dan el color. El blanqueamiento se vuelve esta alarma y esta señal al cambio climático porque es muy visible, ¿verdad? O sea, igual nosotros cuando tenemos reacciones al estrés o estamos enfermos, sabemos, por ejemplo, que la fiebre o hay algunos señales que son muy fáciles de identificar. Bueno, mi cuerpo está peleando contra algo y está mal. El blanqueamiento vendría a ser como esta señal porque cuando tenemos blanqueamiento en un arrecife, no es que algo está estresando una colonia, es la columna de agua la que se está viendo afectada y uno de estos factores de cambio climático, como bien lo dice usted, es el aumento de temperatura lleva al límite de tolerancia a los corales muy fácilmente, más en los trópicos. Y entonces muy fácilmente vemos esto, colonias que rompen esta relación simbiótica, es decir, expulsan las zooxantelas, no tienen la capacidad de decir voy a expulsar algunas, y entonces vemos las colonias blanqueadas, que no quiere decir que están muertas, porque, ¿verdad? Perdieron, como decíamos antes, los simbiontes que les daban el color, pero sí están muy débiles porque tienen hambre, ya no tienen los productos fotosintéticos de esta microalga, y en muchos casos y en muchos sitios, tal vez que esa es la diferencia en muchos lugares, es que no es solamente el aumento de temperatura, sino que está la contaminación, está la sedimentación, está la gente llegando y con malas prácticas en el sitio. Entonces es mucho y esto hace que las colonias tengan menos capacidad de sobrevivir a esto y que mueran muy rápido. Y el cambio climático, la acidificación es un tema súper complejo porque yo creo que la acidificación viene a ser como una enfermedad silenciosa, ¿verdad? Como la diabetes, el cáncer, porque cuesta mucho percibirlo o explicarlo, pero luego cuando ya lo vemos y vemos colonias de coral débiles porque realmente aumenta la acidez en el agua, disminuyen los carbonatos en la columna de agua y entonces tenemos corales que son muchísimo más sensibles a cualquiera de estos factores que les están dañando, ¿verdad? Y por ejemplo, les comenté de la marea roja. Bueno, esto también viene asociado a todos estos problemas de que tengamos aumentos de temperatura, mayor turbidez y demás, entonces se desencadena como todo este efecto cascada, ¿verdad? Y ahí es donde hablamos de que cada problema que nosotros logremos identificar y tratar puede ser de gran ayuda para los arrecifes de coral, porque todos tienen un peso. Entonces, si pudiésemos quitar pedacitos o poquitos, un poquito de contaminación, un poquito de malas prácticas y demás, entonces va alivianando un poco y dando un poco más de capacidad o resiliencia, ¿verdad? Un poco más de tiempo. Entonces eso es como, no sé si respondí bien a la pregunta, si era esa, pero es un poco claro, como lo que consiste todo, como toda esta dinámica. Y ahora vamos a hablar en unos minutos tal vez del lado del Caribe, donde sumamos otros problemas propiamente de enfermedades que sufren los corales, como la línea blanca, los parches y demás. Pero te hacía esa consulta porque cuando pensamos en esa alga que vive en una relación simbiótica con los corales, normalmente las personas que conocen de esa relación piensan que solo es un único tipo de zooxantel y realmente tenemos
clados diferentes, y lo que quería aterrizar es porque nos hablabas de esa mortalidad que experimentaron algunos, y realmente se requieren investigaciones más a fondo para saber si esa alga zooxanthella que fue más frágil es la misma que estaba en las otras o es diferente. No sé si se ha llegado a un nivel de profundidad de investigación en ese tema, Tatiana. Todavía no, vieras que estamos planteándolo, estamos empezando como a trabajar en las líneas de investigación, ¿verdad? Estamos ahorita muy fuerte trabajando en conseguir los permisos de CONAGEBIO para poder empezar con los estudios propiamente de genética de corales. Desde el CIMAR sé que se está haciendo un trabajo para empezar a hacer genética, ¿verdad? De poder identificar los clados de sus antelas, pero realmente nosotros no. Y por eso más bien les digo, ¿verdad? Tenemos donantes. Ya quisiera yo en este momento poderles decir, son genotipos, ¿verdad? Genéticamente, este coral y este coral son diferentes y ya de ahí pues desencadenar toda la ciencia que va. Pero a este momento todavía no hemos podido llegar ahí. Más por todo esto que les he dicho, ¿verdad? El COVID ha tenido mucha influencia en detener mucho el trabajo, pero ahí vamos. Y esto es una línea de investigación demasiado importante, don Hernán. Sí, claro, porque podrías tener algunos de estos corales que sean más resistentes a la acidificación, pero más sensibles a la temperatura, por poner un ejemplo, y otros en sentido contrario. Y otro aspecto, don Hernán, también muy importante es tener toda esa información para compararla con otras granjas que se quieran implementar en otros sectores del país, como lo van a hacer ahora en el Caribe, y ver qué condiciones se viven y cómo reaccionaría un coral en un lado o en otro. Hasta sería un punto interesante si es que se va a tener una granja con el mismo tipo de biotipo de corales o van a ser corales más autóctonos también de la zona. Sí. Tatiana, usted no comentaba de esta situación del COVID en el año 2020 y precisamente se cruzó con un proyecto importantísimo que también aquí en Acuariofilia Marina lo vamos a conocer, los 1000 corales por Costa Rica. ¿Cuánta afectación tuvo este proyecto? Y si llegamos a la meta, ¿verdad? Al principio, con toda la campaña que se hizo, ¿verdad? Hace un tiempo. Sí, muy contenta, sí les puedo contar que logramos, era una campaña, como bien sabíamos, de recaudación de fondos y realmente se logró el objetivo. Entonces estamos demasiado contentos porque sea como sea, sí nos permitió esto, crear la capacidad para los 1000 corales, que era uno de los temas más prioritarios que teníamos. En lo que nos detuvo un poco fue en la parte de esos corales al arrecife. Y ahí fue donde nos afectaron estos dos fenómenos que les acabo de comentar, porque teníamos el stock, teníamos el inventario, todo como dice uno, todos los huevos puestos en la misma canasta. Entonces, los corales que ya teníamos trasplantados realmente no tuvimos como una mortalidad asociada a estos, sino que sí se vio más afectado fue el vivero. Entonces, la mortalidad estuvo, muchas de las colonias que tenían más tiempo de estar en los viveros se vieron afectadas. Entonces, obviamente, como vimos mortalidad asociada a colonias grandes, el inventario que teníamos listo para ser trasplantado se disminuyó. Entonces, igual, cuando tuvimos la capacidad, empezamos a mover corales. Ya hay aproximadamente 1000 corales trasplantados en el Golfo Dulce y de verdad es muy bonito, se ve bastante bonito. Se ve la diferencia y empezamos a hablar ya como de temas de cómo va cambiando, ¿verdad? Cuando vemos corales en el sitio. Pero sí detuvo muchísimo los planes por esto, porque bueno, nos afectó la naturaleza un poco, pero al mismo tiempo pues no pudimos empezar a mover corales al arrecife como teníamos planeado. Y claro, luego el enfoque fue, bueno, recuperemos de nuevo el inventario de los viveros para luego asegurarnos de que podemos seguramente ya empezar a mover al resto de sitios. Nos quedan pocos minutos para irnos al corte comercial, Tatiana, pero quisiera dejar listo una explicación para entrar luego en el desarrollo en la segunda parte del programa. Nos hablabas de colonias donantes, viveros y trasplante. ¿Qué es una colonia donante? ¿Cómo se fragmenta para llevarla al vivero? ¿En qué consiste el vivero? ¿Qué podemos observar en un vivero? ¿Y qué condiciones tienen que tener esos fragmentos de coral en el vivero para luego ser trasplantados
y cómo se siembran? Bueno, digamos que ahorita vamos a hablar de los posilóporas, ¿verdad? Que les decía que es lo que más manejamos para que sea una explicación en línea recta, dice uno. Entonces, cuando hablamos de colonias donantes es porque una vez que nosotros vamos a empezar un proyecto, que hacemos una expedición en el Golfo Dulce, identificamos colonias de posilóporas saludables que están en el sitio. Uno de los objetivos de nosotros es no reproducir corales que podrían ser clones. Obviamente se ocupan análisis genéticos, pero como no los tenemos, entonces lo que hacemos en la práctica es tratar con distancia dentro de una misma zona de poder tener la mayor diversidad posible por distancia. Entonces, estas fueron estas 16 colonias donantes que yo les menciono. Las encontramos a lo largo del Golfo Dulce tratando de esto, de diversificar, de tratar de no tener clones y claramente creo que lo hemos logrado bastante bien. Nosotros estamos trabajando en el Golfo con viveros subacuáticos. Tenemos dos tipos de estructuras, una que parece como una antena o tipo árbol y un tendedero. Entonces la fragmentación con posilópora es más simple que con corales de crecimiento masivo o submasivo como los porites o pavones, y estos realmente sin dañar la colonia donante, tomamos fragmentos de unos 4 o 5 centímetros más o menos de largo y luego los colgamos, ya sea colgamos individualmente en los viveros tipo árbol o los colocamos en las cuerdas que están trenzadas en el tendedero. Aquí los corales van a permanecer por un periodo aproximado de 9 a 12 meses, en donde van a tener cuidados. Lo principal que vamos a hacer humanamente nosotros es remover cualquier competencia que esté creciendo cerca de ellos y limite el crecimiento del coral. Después de esto, pues no podemos manejar las condiciones propias del océano. Los viveros ya hay como muchas especificaciones, ¿verdad? De que tiene que tener un sitio para ser un sitio de vivero, pero después de que ya están en este sitio de vivero por aproximadamente estos meses, están listos y en un proceso los llevamos al sitio de trasplante o sitio de restauración, en donde realmente con diferentes técnicas los fijamos al fondo y están listos para empezar a crecer y lograr el objetivo que es la recuperación o restauración del sitio. Bueno, hoy estamos hablando con Tatiana Villalobos, quien es parte de ese maravilloso grupo de trabajo que se llama Raising Corals, que tienen no solamente proyectos en el Golfo Dulce, sino también ahora vamos a aprender un poco más de lo que están explorando en el sector del Caribe. Nos separamos por unos instantes, pero sigue en compañía de la Radio de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina. Esperamos que este día sábado, fin de mes, estén recibiendo un programa que sea del interés de todos ustedes. Y nuevamente quiero apelar a todos para que tengamos mejores prácticas con el manejo de todo lo que va a los ríos, de todo lo que va a nuestras cañerías, que al final termina en nuestros mares. Si usted es un empresario agrícola o tiene algún trabajo en la tierra, también pensemos en eso. Mucho agroquímico termina en los ríos y por tanto genera nitratos, fosfatos y va haciendo complicada esa labor de recuperación de los arrecifes coralinos. Tenemos que buscar el equilibrio como humanidad, no podemos vivir sin los recursos naturales y los recursos naturales también requieren de nuestra intervención. Ya lo decía don Hernán, los muchachos de Inociana el sábado pasado, de la cantidad de nutrientes, de nitratos, fosfatos que bajan de los principales ríos de nuestro país hacia el océano, y esto causa un gran impacto al ecosistema local en cada uno de los desagües de esos ríos. Correcto. Tatiana, si alguien quisiera apoyar estos proyectos que lleva adelante Raising Coral, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, me refiero económicamente para que las personas que quieren proteger estos recursos y tal vez no tienen el tiempo de participar como voluntariado, pueden hacerlo también económicamente. Sí, realmente la organización recibe donaciones, y bueno, en la página de Raising Coral, raisingcoral.org, ahí hay un espacio donde se pueden hacer donaciones directas, o también si alguien quisiera pues tener contacto con la organización y hacer una donación y hacerla como de otra forma, tener más contacto con nosotros, también se puede
puede hacer y nos pueden escribir a info@racingcoral.org y perfectamente podemos abrir como un canal de comunicación. Creo que también a veces es muy bonito, ¿verdad? Cuando uno tiene la posibilidad de ellos, tienen si la gente quiere conocer más del trabajo, de cómo se van a invertir estos fondos y demás, la verdad para nosotros es un gusto. Y también contamos con un medio a través de Amigos of Costa Rica, de Cruza, que esto también permite como organizaciones del extranjero descontar impuestos, no me acuerdo la palabra. Entonces sí tenemos como estos medios para donaciones. Perfecto. Ricardo, nosotros con el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, el CIMAR, lo hemos comentado en este programa de acuariofilia marina, que a raíz de la pandemia pues se nos pidió ser custodios de algunos fragmentos de Posilopora que ya hoy día algunos podemos tener como pequeñas colonias porque ha pasado ya su tiempo. Y hay un proyecto en el que participa el CIMAR con Racing Coral, que es en Bahía Culebra, que me gustaría que Tatiana nos cuente un poquito, porque ya nos vamos del Pacífico Sur a otra parte del Pacífico antes de que terminemos aterrizando en el Atlántico hacia el final del programa. Sí, bueno, en este proyecto, ¿verdad? Como usted lo dice, el CIMAR ha estado más encabezándolo, ha sido un proyecto bastante bonito porque incluso estamos en el Pacífico, pero nos vamos a otras condiciones completamente diferentes, ¿verdad? A una realidad, a problemas más o menos intensificados en comparación al Golfo, pero ha sido bastante importante el aprendizaje y creo que ha sido positivo, se ha trabajado muchísimo más con estructuras fijas que se llaman como marcos, o arañas, ¿verdad? Arañas, que son sí. Estructuras hechas usualmente como en varilla de construcción o malla electrosoldada. Se llegan, se fijan al fondo, son fáciles de remover en caso de que fuera un problema, y lo que dan es como un sustrato para que las colonias de coral pues crezcan y más que todo cuando no tenemos un sustrato estable, ¿verdad? Cuando tenemos ya sea como mucha roca o coral muerto, pues poner una colonia de coral ahí probablemente no nos va a sobrevivir. Y ha sido bastante positivo. Las colonias de coral han estado creciendo, entonces bastante bonita la experiencia por Bahía Culebra, por allá. Para que ustedes tengan una idea de lo que es este tipo de estructura que le llaman araña, si ustedes alguna vez han visto una canasta de alambre de esas que venden en los viveros, pues es algo similar, solo que muchísimo más grande, y en vez de ponerse boca arriba como se utilizan las canastas para estas matas, se ponen boca abajo y se anclan en el sustrato. Tatiana, usted me corrige, yo le hacía la pregunta de Bahía Culebra porque usted obviamente sigue sumamente vinculada con el CIMAR y tiene mejor información que uno. Quisiera sensibilizar el tema de Bahía Culebra porque si mal no ando, en los últimos 10, 20, no sé, 30 años, de toda la riqueza de arrecife que había en Bahía Culebra, que yo creo que era una de las más importantes que teníamos en el Pacífico costarricense, hoy día esta riqueza o ese 100% que había de arrecife coralino ha sido reducido groseramente y creo que andarán las cifras por debajo del 10%. Es correcto, don Hernán. Quisiera decirles que no, pero sí es verdad. Sí, realmente es como uno de estos sitios en los que podemos ver el impacto de muchos factores, ¿verdad? No podríamos decir que fue solamente el desarrollo costero, sino creo que se unieron muchos, lo que decíamos, este tema de mareas rojas, que también se ve muy asociado al aumento, ahora que ustedes hablaban de nutrientes que vienen desde la costa. Entonces, ¿verdad? Es como todo este efecto en cadena que viene, pero sí, Bahía Culebra es uno de estos sitios y creo que la restauración coralina viene a jugar un papel importante y más si lo podemos hacer siguiendo esta línea de estar basados en la ciencia, ¿verdad? De que nos diga realmente está funcionando, cuáles especies están respondiendo mejor, cuáles son las técnicas más efectivas, pero ha funcionado bastante bien. Las colonias de coral han respondido muy bien y hablando también de nuevo, Posilopora principalmente. Tatiana, hablamos de una zona del país que sin duda alguna tiene una población muchísimo mayor de la que podríamos encontrar en la parte sur de Costa Rica, y una zona con mucha actividad comercial, y eso por lo menos quisiera yo
traer a cuentas el valor que tienen los arrecifes coralinos en cuanto a su aporte turístico, en cuanto a la defensa de la costa por tormentas. ¿Qué podemos comentarle a las personas para que tengan un poquito de mayor conciencia sobre el rol que cumplen los arrecifes coralinos como actividad de pesca, protección de nuestras costas, en fin, todos estos elementos? Los arrecifes de coral, de nuevo, hay muchas formas de visualizarlos, pero para mí es demasiado importante entender los corales o los arrecifes en sí como estos ingenieros del ecosistema, ¿verdad? Son como los edificios de las ciudades, son como los árboles en el bosque, porque al final de cuentas son los que van a crear hábitat y van a hacer que haya disponibilidad de alimento para otras especies. Entonces, tener arrecifes de coral saludables implica que va a haber sitios de muchos tamaños naturales que van a permitir peces, van a permitir cangrejos, imagínense en vida marina de todo tipo que necesita refugiarse. Entonces, si no tenemos corales, no tenemos hogares, no tenemos casas para toda esta vida. Entonces, por eso es que decimos, ¿verdad? De aquí empieza, esta es la fuente. Ellos crean estos lugares donde hay comida y hay hábitat disponible para aumentar la sobrevivencia de estas especies. Y donde hay corales saludables vemos este montón de vida, de color, y es lo que estamos buscando recuperar, ¿verdad? Y en la pesca es eso, realmente vemos y las personas que dependen de este recurso lo pueden describir incluso mejor, ¿verdad? Aunque la pesca o el pez que nosotros vamos a consumir no está propiamente en el arrecife, son estos pececitos pequeñitos que vemos en algún punto cerca de la costa, refugiándose en las colonias de coral, refugiándose en las raíces de los manglares, porque necesitan refugio para poder alcanzar esta talla, si no se los van a comer. Entonces es demasiado importante entender que necesitamos estos sitios y necesitamos tenerlos saludables, ¿verdad? Porque no es solamente tener unas colonias por ahí, sino realmente un ecosistema en sí que sea funcional. Y eso es lo que hemos perdido en algunos sitios, ya ecosistemas que se han degradado y que tenemos bienes y servicios ecosistémicos propios de él, como el turismo y la pesca, pero que ya no están tan bien porque ya tenemos sitios degradados, ya no están tan saludables, tenemos mortalidad de enfermedades u otros. Pero a quien no le gusta hacer turismo, ir a un sitio y ver este montón como podemos ver usualmente cercano a un acuario, ¿verdad? Pero en el agua, poder ver colores, poder ver formas. Igual con el tema de pesca, es frustrante para los pescadores ir a los sitios, a sus jornadas de trabajo y regresar sin nada a la costa. Entonces simplemente es un hecho y lo sabemos y es por eso que estamos invirtiendo tanto tiempo, tantas personas, tanta ciencia, tratando de hacer el llamado, de comunicar, de educar, porque es una necesidad. Son ecosistemas que ya no podemos seguir dándole la espalda al mar. Costa Rica es mar. Tatiana, voy a devolverme un momento a lo que nos explicabas anteriormente de las estructuras en el Golfo Dulce, porque dijiste ahora que en el Golfo Dulce se utilizaban tendederos y algunos como antenas, digámoslo así, de televisión, de las viejas que existían. ¿En qué momento se pasa ese coral cuando alcanza cierto tamaño a ser sembrado en el fondo marino, precisamente para formar estos arrecifes coralinos ya propiamente en un sustrato, en una formación rocosa más fija? Bueno, nosotros hemos tratado, digamos, el criterio por el cual nos hemos estado basando para realizar ya los trasplantes del vivero al arrecife ha sido básicamente el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos asociado el tiempo que llevan en el vivero al tamaño. Y obviamente lo que queremos es llevar colonias de coral que tengan un tamaño que sea competitivo. Es decir, que si llega un depredador y le pega un mordisco, pues que no se vaya a llevar toda la colonia, que sea una colonia capaz de competir por espacio, por recursos. Entonces, realmente cuando las condiciones están bien, no tenemos periodos de blanqueamiento, mareas rojas o esto que les he contado, en un periodo de entre 9 y 12 meses, las colonias de Pocilópora están listas. Incluso con las colonias de Pavona, a veces a los 6 meses, entre 6 y 9 meses, podemos tener las colonias listas para ser trasplantadas. Entonces va a variar mucho por especie, pero propiamente con Pocilópora, este es el principal criterio que utilizamos para que sean trasplantadas y obviamente la salud de la colonia. Si la colonia se ve como parcialmente muerta o que tenga algún problema, pues
no la llevamos al arrecife, sino que más bien el tejido vivo, si se ve que, o sea, como que tuvo una mortalidad parcial o demás, pues lo utilizamos para fragmentos y llevamos al fondo la otra parte que se vio afectada en algún punto. Volviendo al proyecto que se hizo con el CIMAR, ¿fue fácil involucrar a la comunidad también ahí, Tatiana, o fue más fácil hacerlo en el Golfo Dulce? Vieras que en Papagayo no se ha llegado todavía a ese nivel tanto de la comunidad, sino que este proyecto de Papagayo entra en una línea diferente en la que se intenta buscar como una sostenibilidad con la empresa privada. Es decir, entonces, por ejemplo, en este proyecto no es solamente el Simari Racing, sino que también está, por ejemplo, la cooperación alemana, está Ecodesarrollo Papagayo como empresa privada, y lo que se buscaba es esto, ¿verdad? Ver si hay un modelo en el que podamos gestionar o desarrollar proyectos que vengan asociados a fondos locales, que sean basados en la ciencia y que puedan a largo plazo, pues, tener esto, una mayor sostenibilidad. El tema con la comunidad, creo, si no estoy mal, que ya se está empezando a gestionar desde el CIMAR con Chepe, en distintas reuniones que hemos estado, se ha hablado mucho de esto, de actividades, de involucrar a centros de buceo y demás, para obviamente también alivianar costos y pues hacerlos parte y empoderarlos de este tipo de iniciativas. Creo que va a ser simple porque hay mucha capacidad de buceo en la zona de Papagayo. Creo que lo complejo va a ser que sea organizado. Propiamente cuando comparas Bahía Culebra con Golfo Dulce, en lo que tiene que ver con las oportunidades de mejor desarrollo o no de estos corales que ustedes ponen en los viveros, en el caso de Bahía Culebra en las arañas, ¿han notado alguna diferenciación? Como decir, mira qué interesante, este coral Posilopora que también tenemos en Golfo Dulce con el de Bahía Culebra, creció más lento o fue más expuesto a temperaturas menores, pero aún así sufrió. No sé si han podido hacer algún contraste, Tatiana. Miras que el contraste, tal vez no nos hemos ido tanto a encontrarlo en el crecimiento de las colonias de coral, pero sí en los problemas o en las dificultades del mantenimiento de las estructuras. En el Golfo Dulce, uno de los problemas o que nos da más trabajo de mantenimiento son las macroalgas. O sea, nosotros hacemos mantenimiento hoy, vamos, limpiamos los viveros y mañana, pasado mañana, está como, como si no hubiéramos pasado por ahí, ¿verdad? Mucha macroalga. En el Pacífico Norte no es la macroalga, son los cirripedios. Entonces son retos muchísimo más diferentes. Ya la limpieza, el trabajo es muchísimo más, ¿verdad? Y bueno, y esto también está asociado a diferentes épocas, pero sí fue como muy interesante porque bueno, entonces ya sus herramientas tienen que ser herramientas más fuertes, tratando de remover estos que ya están fijos en la estructura, que a veces están en los discos de cerámica inclusive. Entonces ya entra esto, ¿verdad? Como el tema de invertir más esfuerzo de los buzos, de que tal vez se dure más tiempo dando mantenimiento, pero ahí es donde vimos como más como, uy, mire, ¿verdad? Y ahí no tuvieron de problemas con los balísteos, con los chanchos, que sí tuvimos en el Golfo Dulce también. Entonces, como estas diferencias ha sido interesante. ¿Se han hecho comparaciones de calidad de agua o de análisis de agua de uno y otro sitio, Tatiana? No hemos hecho, pero yo creo que ahí encontraríamos muchísimo, la verdad. Ok, sí, Así por que eso, los invito, ya cuando los me invito. comentaste eso me surgió la inquietud de que sería interesante un análisis de agua. ¿Qué le parece Pues, si brincamos al Caribe costarricense, Tatiana? Ahí le sumamos otro reto, que es el reto que viven todos los arrecifes coralinos del Caribe. Tenemos enfermedades propias del Caribe que no estamos viviendo en las colonias de arrecifes coralinos del Pacífico. Tal vez te dejo para que nos conteste ese tema, porque ya hablamos un poquito de la temperatura, hablamos de la acidificación, pero no hemos entrado propiamente en un problema de enfermedad. claro, bueno, algo para entrar en contexto, ¿verdad? Bueno, es importante mencionar que en Costa Rica no hay especies de coral que compartamos entre el Caribe y el Pacífico. Por ende, el trabajo en el Caribe, a pesar de que las técnicas o las metodologías que vamos a utilizar tienden a ser similares, es
casi que empezar de cero, ¿verdad? Hay mucho publicado, pero todo es un experimento y ver qué funciona y qué no funciona. El Caribe es más diverso que nuestro Pacífico, por ejemplo, hay una mayor cantidad de especies de coral, de vida marina asociada a estos sitios. La región del Gran Caribe tiene bastante conectividad por las corrientes, está muy conectada, entonces esto es un beneficio porque cuando los corales se reproducen, como por ejemplo ahorita, en las lunas llenas de julio, agosto, estamos esperando desoves en el Caribe, en el Caribe en general, ¿verdad? Entonces las larvas tienen esta capacidad de movilizarse alrededor de toda la región y pues recuperar los sitios, meter más diversidad genética, que esto es necesario y lo que buscamos en la restauración coralina y sucede naturalmente en el Caribe. Pero el problema es también que esta conectividad juega una contra, porque cuando hay problemas como enfermedades de corales, si la tenemos en un punto del Caribe, las corrientes también nos ayudan a que esto se desplace. Por eso cuando hablamos de enfermedades, todo el mundo piensa en el Caribe, porque es un problema que se da a una escala demasiado grande, hablamos de toda la región. No tenemos estos problemas en el Pacífico, que realmente las corrientes nos aíslan. Muchas hacen como microregiones, ¿verdad?, a lo largo del Pacífico. En el Caribe, realmente de Costa Rica, nosotros por dicha, no hemos identificado como esta última enfermedad que ha estado afectando muchísimo a gran escala todo el Caribe, de pérdida rápida de tejido, aunque no puedo decir que no esté, ¿verdad? No hemos hecho como una investigación o un monitoreo exhaustivo para decir que no esté del todo, pero por lo menos no hemos visto un impacto a esa escala, pero sí nos enfrentamos a un problema nuevo, que por el momento estamos empezando un piloto de investigación realmente muy pequeñito, probando con Acropora palmata, ¿verdad? Con algunos pseudodiplorias o corales cerebros. Y probando las técnicas. Y por el momento empezamos este proyecto en abril. Y el reto más grande que nos trae el Caribe es el clima. Porque el clima del Caribe, ¿verdad? No es como el Pacífico, que a cada rato podemos salir, sino que es buscando ventanas de clima, viendo a ver cuándo se puede salir. La sedimentación es bastante alta, que es uno de los grandes problemas que han deteriorado los arrecifes del Caribe. Pero les cuento que es un proyecto muy bonito porque se está realizando de la mano con el SINAC. Entonces trabajamos con personas locales desde el inicio y trabajamos con el área de conservación también. No sé si existirá algún inventario, porque tal vez uno piensa en el Pacífico y uno dice que el deterioro de los arrecifes coralinos ha sido muy grande, y uno ve tal vez la zona del Caribe costarricense y uno ve visiblemente mayor cantidad de corales, pero no es una razón para poder decir que hay más, que la pérdida ha sido mayor en el Pacífico que en el Caribe, porque yo no sé 10 años atrás, 20, 40 años atrás, cuál era el inventario que había en el Caribe. ¿Ustedes tienen acceso o han hecho alguna investigación que nos permita establecer si el deterioro ha sido mayor en el Pacífico o en el Caribe? No sé si podemos como compararlo con esa escala por lo diferentes que son, ¿verdad? En el Pacífico hablamos más de comunidades coralinas o arrecifes de coral poco desarrollados. En el Caribe hablamos de arrecifes de coral. Lo que sí les puedo decir es que la pérdida de cobertura coralina en el Caribe ha sido bastante alta, muy significativa, hasta el punto que, por ejemplo, en Cahuita es el sitio donde tenemos la única barrera de arrecife de coral, y les puedo decir que el deterioro de la cresta de esta barrera es muchísimo. Tanto que obviamente el Caribe, el Parque Nacional Cahuita, de hecho, es ejemplo de esta erosión costera. Yo no sé si ustedes han ido últimamente o han visto cómo han tenido que estar moviendo los senderos. De hecho, digamos, los senderos que antes existían ya no existen, ya las palmeras, todo. O sea, es uno de los sitios en donde yo he visto más clara el aumento del nivel del mar. Y la erosión, y mucho tiene que ver porque se perdió la protección de la barrera, y mucha de esta protección la daban los Acropora palmatas, en donde realmente fueron de la especie que se vio más afectada en el Caribe costarricense. Entonces, aunque vemos todo muy diverso y muy colorido, realmente no quiere decir que el arrecife esté bien o saludable, y se mantiene una cobertura similar del 10%, 13%, por ahí anda más o menos en este momento. Cuando uno empieza en acuarismo marino,
uno le dice a las personas, si usted nunca ha empezado, nunca ha tenido un acuario, empiece con peces. Ya cuando tiene un poquito más de experiencia, brinque a tener algunos corales blandos, luego a corales de los que llamamos de pólipo largo y finalmente a corales de pólipo corto, todo lo que tiene que ver con acroporas, acabas de mencionar las micropalmatas, etcétera. En el caso del Caribe costarricense, yo siento que viene siendo ese reto de graduación de todo el proceso de investigación que hacen ustedes, porque supone dificultades mayores de las que han tenido en el Pacífico, ya no solo por el cambio climático. Acabas de, por ejemplo, mencionar el tema de la erosión, que aguas más turbias, menos penetración de la luz, viene todo un tema ahí con el proceso de fotosíntesis, y luego está el tema que ya apuntaste de las enfermedades. Me llama la atención, por ejemplo, cuando mencionabas el caso de los corales cerebros, que son organismos que para verlos crecer ya no estamos hablando de 1, de 2, de 3, de 4, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 25 años, y puedo seguir sumando para poder ver un cerebro de medio metro, cosa que si yo me voy al lado del Pacífico y hablamos de una Posilopora y hablamos ya de una colonia bonita, sabemos que en corto tiempo comparativamente va a estar muchísimo más grande con ese fragmento inicial que lo pusimos hace 3, 4, 5 años atrás. No sucede lo mismo con un cerebro, y eso es lo que me hace hacerte la reflexión de por qué digo yo que es como la graduación o los retos máximos que ustedes van a enfrentar en este proyecto del Caribe. Sí, claro. Todo es un reto por ser nuevo y más por todo lo que mencionamos del Caribe. Creo, don Hernán, que aquí lo que entra mucho y lo que hemos hecho nosotros, porque obviamente hemos planificado y pensado este proyecto desde hace ya un par de años, veníamos pensando en ello, es como tener objetivos claros, ¿verdad? Como dice usted, si nosotros decimos, bueno, vamos a cultivar pseudodiplorias para restaurar, creo que va a ser bastante complejo. Ahorita nos enfocamos en los pseudodiplorias por un par de razones principales. Una de ellas es que obviamente el objetivo es mantener la integridad y la diversidad de un sitio, no trabajar solamente con acropóridos, sino tratar de mantener cómo funciona o cómo está formado el ecosistema. Entonces, los pseudodiplorias son parte importante de esto, y lo otro es probar técnicas, ¿verdad? Ver realmente cuál es la técnica más eficiente para cultivarlos, y ya eso es un aprendizaje, al menos tenerlo. Uno de los objetivos principales que nos hemos planteado es, bueno, ¿qué es lo que queremos con la restauración, verdad? Lo primero es, en este piloto, es comprobar que podemos cultivar los corales con las técnicas que logremos identificar y cómo van funcionando. Y luego lo que nos hemos planteado es tratar de recuperar un poco la complejidad o la estructura, por ejemplo, de la cresta. Ahí José Andrés está un poco más involucrado en el Caribe, que de hecho este fin de semana va para allá. Y eso ha sido como el objetivo, ¿verdad? Tal vez no podemos decir que con Acropora palmata el objetivo va a ser llenar toda Acropora palmata de nuevo, sino cómo hacemos estratégicamente una intervención que sea efectiva. Y uno de los objetivos en que nos hemos planteado con el tema de costo, tiempo y que tenga un efecto significativo ha sido poder intervenir, por ejemplo, la cresta y darle esa funcionalidad, ¿verdad? Trabajar con corales que puedan tener rápidamente esta complejidad, esta tridimensionalidad que le permite al ecosistema en sí o al sitio ir recuperando esta capacidad de resistencia al oleaje, que le permita ir recuperando esta capacidad o creando hábitat rápidamente, que es algo que nos facilita muchísimo los corales ramificados, ¿verdad? Entonces, creo que ahí van como por objetivos. Entonces, plantearse objetivos creo que es importante, uno, para no frustrarse y dos, para poder seguir una metodología efectiva y más en temas de ciencia, pero también es eso, así yo tengo claro qué es lo que yo espero ver en un periodo de tiempo razonable. Entonces, por ahí vamos tratando de manejar ese reto grande. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, pero este es el tipo de programas, don Hernán y amigos que nos escuchan, que llena de esperanza. Que hay una respuesta, que hay grupos como Racing Corals y todo el grupo humano que está con Tatiana Villalobos trabajando en esta labor de restauración de nuestros corales
costarricenses autóctonos de nuestra zona. Y así que aplaudimos esta labor, y desde los micrófonos de Acuariofilia Marina y la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos vamos a seguir apoyándolos y seguir informándole al país qué pasa con este proyecto tan hermoso. Así que gracias también a ustedes que nos han acompañado en esta mañana. Que sea un fin de semana muy bendecido, que la pasen muy bien con sus familias, y nos vemos en 8 días, Dios primero, con otra entrega de Acuariofilia Marina. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.